Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía, amigos. Hoy estamos hablando un poco de todo lo que implica la violencia y la inseguridad en nuestro país. También estamos hablando y hablaremos de cómo podemos nosotros, de alguna manera, ayudar a que no continúe. Cómo es que yo, desde mi propia vida, desde el metro cuadrado que ocupo, puedo hacer un cambio. ¿Puedo o no puedo hacerlo? Ya lo hablaremos más adelante. Sin embargo, también tenemos que hacer conciencia de todo lo que implica la violencia, de todo lo que afecta a nuestro país, económicamente hablando también. Y es lo que vamos a abordar en este bloque junto a Igor Garafulich. Él es director de PNUD Guatemala. Bienvenido, Igor. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar hoy con nosotros. Generalmente no creemos, si entendemos que a una familia directamente le puede afectar la muerte, la violencia, le robaron, etcétera, la inseguridad en general a su familia. Pero a nivel macro, a nivel de país, a veces nos cuesta sentirlo, ¿cierto? ¿De qué manera podemos entender cómo afecta económicamente la inseguridad o la violencia a un país, Igor? Yo te diría que el desarrollo económico de un país tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es la capacidad de poder traer inversiones. Y a un país inseguro no llegan esos capitales. O se van incluso, nos ha pasado. Por cierto, pero ojo, también a ello sería equilibrado en plantear que no le pasa solo a Guatemala. O sea, un estudio que tenemos nosotros en Naciones Unidas te indica que el tema de la inseguridad golpea desde Centroamérica hasta el último país de Sudamérica. Por mi acento ya sabrá, yo soy chileno. Sí, sí, sí. Entonces yo te puedo decir con toda claridad que el tema de la inseguridad es el número 1 en nuestras encuestas y es por estas cosas. O sea, ahora en este minuto conversemos del tema económico, de cómo te espanta las inversiones, el turismo deja de funcionar. Claro, claro. Pero si tú me dieras un minuto, yo te diría que lo más triste es cuando te afecta tus hábitos de vida. Entonces a nosotros encuestas nos han mostrado que mucha gente cambia su forma de ser, o sea, ya dejan de salir en la noche, por ejemplo, en un porcentaje altísimo. 60, 65% de personas nos declaran, mire, yo dejé de salir en la noche. Un 15% en estas encuestas nos declara que tuvo que cambiarse de domicilio, que ya la casa que le había costado tanto y como le cuesta a todos los televidentes ahorrar y tener su casa, finalmente porque la delincuencia se ha tomado el barrio, termina cambiándose. Entonces esos también son costos y uno lo siente. ¿Qué pasa con los costos que al país le representan, digamos, no lo que no entró, no lo que dejó de llegar, mejor dicho, sino lo que le cuesta literalmente los hospitales, salud pública, por ejemplo, ¿cómo se dice? La disposición de elementos que resguarden la seguridad de un país, todo eso también es costo. Lo que pasa es que la inseguridad hay que verla siempre como en una cadena. Primero tú tienes que tratar de prevenir, después hay que investigar, después viene la justicia, después hay que tratar de rehabilitar. Entonces, todo eso va teniendo distintas expresiones de costos. Entonces, Guatemala ha actuado muy bien. Yo llevo un tiempo acá trabajando directamente con el Ministerio de Gobernación y aquí ustedes crearon un viceministerio de prevención. Entonces, eso es ya tomar como una estrategia de desarrollo, el que más vale cuidarnos antes que después tener que invertir mucho más en rehabilitar. Pero, como te nombré, cada una de esas etapas tiene un costo. Cuando hablas ya de administrar justicia, prisiones. Y prisiones tienes que tenerlas licitadas, administradas, alimentar y cuidar de salud a esos prisioneros. Entonces, todo eso va sumando. Y, como comentábamos en algún minuto, el dinero que tú gastas en un área es dinero que no estás poniendo en otro. Por lo tanto, eso es dinero que no está en combatir la desnutrición crónica, es dinero que no está en educación. ¿Qué pasa? ¿Podríamos conocer o tienen ustedes alguna idea de cuál es esa cifra alrededor de que se está utilizando en, por ejemplo, la cantidad de personas que sufren por la violencia, un asalto, el asesinato también, algo que les afecte a ellos, que les haga requerir de ir a un hospital, a atención médica? Y esto le quita también espacio a las personas que por enfermedad quieren llegar y, por supuesto, por ser prioridad, quien va sangrando, por ejemplo, pues lo atienden a él y dejan de atender a otra persona. ¿Eso también se tiene algún dato alrededor de esto? Mira, las estimaciones más recientes que nosotros tenemos y en este estudio es que los países varían entre un 3 y un 10% de lo que es su producto bruto destinado a temas de reparar y combatir los efectos de la violencia. Entonces, el caso especial que tú estabas diciendo
ilustra lo que antes veíamos, es decir, si tiene que haber un hospital con disponibilidad para atender a la población que tiene otras enfermedades, claramente el destinar recursos producto de que llega alguien asesinado, o sea, gravemente herido, claro, son dineros que se van. Pero te insisto, las cifras son esas, ya están cuantificadas, organismos internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo sí. han cuantificado los costos en ese rango. Un país, por ejemplo, en Honduras, hablaban que un 10% de su producto se va a distintos costos que tiene, están asociados al combate a la violencia. Claro, estamos apagando más fuegos que previniéndolo, a pesar de que existen esfuerzos, en Guatemala tú lo acabas de mencionar, para poder prevenir, sin embargo aún no hemos logrado quedarnos en la prevención y ya gozar de los beneficios de esto mismo, si nos seguimos apagando fuegos. Y el punto también tiene que ver con que esos fuegos crean ciertas percepciones. Entonces yo en algún minuto me gustaría compartir contigo que hay algunas cifras que son tangibles, concretas, las que las encuestas hacen de cuántos homicidios hubo, cuántos robos existieron. Claro. Eso es una forma de cuantificar el fenómeno de la violencia. Pero también hay otras encuestas que tienen que ver con la percepción, cuán inseguras se sienten las personas. Claro. Entonces, también este estudio que hicimos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos mostró que un país como Chile, que tiene una tasa de homicidios de 2 por cada 100.000, sus encuestas lo muestran muy atemorizado. Y esa misma encuesta, cuando tú la hacías en Honduras, te mostraba que la gente se sentía mucho más tranquila. ¿De verdad? En Honduras, que tiene alrededor de 86, el indicador es 86 por cada 100.000. ¿Y por qué es esto? Pero el punto que te quiero hacer es que la percepción también hace realidades. Y esa percepción la que finalmente hace que uno o no trabaje tranquilo o no se desarrolle. Como que si yo tuviera que fijarte una sola idea en esto, es que para nosotros para que un país se desarrolle, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber continuidad. Y la violencia lo que hace es poner fin a eso. Entonces, esto no se trata de combatir cómo bajo 2 indicadores o 2 puntitos más, que es siempre importante. Pero el punto es que uno lo que tiene que mirar es cómo se desarrolla el país. Y ese es un costo altísimo. Esa conciencia de cómo hablamos de nuestro país, de cómo sentimos nuestro país, de cómo presentamos nuestro país, puede afectar muchísimo más que lo que está afectando la violencia en sí. No muchísimo más, no lo voy a decir de esta manera, pero es un gran componente de cómo nos presentamos hacia afuera. Yo quisiera en este momento presentarles a todos ustedes, amigos, una cápsula breve sobre las cifras oficiales que hoy en día tenemos en Guatemala alrededor de la violencia. La violencia afecta a los más de 14 millones de guatemaltecos que vivimos en este país. Según datos de Fundesa, mes a mes somos víctimas de los siguientes actos delictivos: 355 homicidios por arma de fuego, 450 robos de motocicletas, 290 desapariciones, 70 violaciones y 40.000 millones de quetzales cobrados vía extorsiones. Como se dice coloquialmente, estas estadísticas lloran sangre. Estas alarmantes cifras hacen que reflexionemos sobre cómo mejorar el ambiente de seguridad ciudadana. En ese sentido, debemos de partir por reconocer la complejidad y causas del fenómeno, así como tener presente que será responsabilidad de la voluntad colectiva de los ciudadanos y de quienes elijamos como nuestros gobernantes y legisladores la que determine si podremos alcanzar la paz y seguridad que todos anhelamos. Y cuando vemos estas cifras decimos, es que se tiene que hacer algo, ¿cierto? Y hay organizaciones como para la que tú trabajas, que trabajan conjuntamente, tengo entendido, con el gobierno. ¿Cómo funciona esto, Igor? Primero hay que ordenar, en el sentido que el que decide los destinos y los criterios tiene que ser el país. Y en especial tenemos una plataforma tecnológica, una plataforma tecnológica que nos permite que el órgano judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, tenga acceso a información que antes no tenían. Pasa no solo aquí, pasa en muchos países que las instituciones tienden a guardarse la información. Exacto. Y eso dificulta el perseguir el crimen. Entonces, por esta vía
de este proyecto, la información es compartida y nos permite a todos hacer mejor política pública. Ahora te pregunto, para concluir este bloque, ¿qué podemos hacer nosotros fuera de estas instituciones? Yo no trabajo en Naciones Unidas, yo no trabajo en gobierno ni en ninguna otra institución que tiene, digamos, de alguna manera la capacidad de llegar de una manera más grande a tocar este punto específico. Yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer para contribuir a disminuir la violencia en mi país? Mira, la pregunta está difícil, no está fácil, pero fíjate que tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana parte por el acercarse a aquellos espacios que las autoridades te están dando, ya sean los municipios, los ministerios. A ser activo dentro de esto. A verificar que uno sí puede incidir, que ese grano de ayuda, esa contribución sí aporta. Yo te quiero agradecer, Igor, estar hoy con nosotros en este programa, siempre bienvenido. Y nosotros vamos a la pausa comercial rápidamente y volvemos con más, ya las conclusiones también y otros puntos importantes sobre el tema que hoy estamos desarrollando, la violencia en Guatemala.